continuación vamos a ver la Unión Europea, que lo que tenemos que tener muy claro desde el principio es que la Unión Europea no es lo mismo que el continente europeo. Son dos cosas diferentes, aunque están relacionadas. Vamos a ver las diferencias. Lo primero es que no todos los países de Europa, no todos los países que están en el continente europeo, forman parte de la Unión Europea. Mientras que aquí a la izquierda podemos ver los países del continente europeo, que ya lo hemos visto en la lección anterior, y que eran 50 países, aquí a la derecha podemos ver cuáles de estos 50 países que están en el continente europeo forman parte de la Unión Europea. Y vemos que son poquito más de la mitad, 27 países. Así, podemos ver la diferencia porque los países que no forman parte de la Unión Europea están coloreados de blanco. Por ejemplo, tenemos al Reino Unido, que es un país del continente europeo, pero no forma parte de la Unión Europea. Lo mismo ocurre con Islandia, o Noruega, o Rusia, Ucrania, etc. En definitiva, es casi la mitad de los países del continente europeo los que forman parte de la Unión Europea. Vamos a ver exactamente cuáles son esos países que sí forman parte de la Unión Europea. Aquí tenemos una tabla que ya os sonará de la lección anterior, en la que tenemos todos los países que están en el continente europeo, los 50 países del continente europeo que ya habíamos visto. Pero en verde hemos marcado los que además también forman parte de la Unión Europea. Los que no están en verde no forman parte de ella. Y tenemos, por ejemplo, entre los países del sur de Europa, España, Portugal, Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Grecia y Chipre. En total, de los 11 países del sur de Europa, 8 son de la Unión Europea. Entre los países centroeuropeos tenemos a Bélgica, los Países Bajos, Alemania, Luxemburgo, República Checa y Austria. De estos 7 países centroeuropeos, solo 6 forman parte de la Unión Europea. Entre los países del norte tenemos a Irlanda, a Suecia, Finlandia y Dinamarca. Solo 4 de estos países, de estos 7 países del norte de Europa, forman parte de la Unión Europea. Fijaos, además, como digo aquí abajo a la derecha, el Reino Unido ha formado parte de la Unión Europea hasta este mismo año. En este año, en el 2020, se ha salido de la Unión Europea, se ha desvinculado de ella. Entre los países del este de Europa, que son 13 en total, tenemos solo 8 que forman parte de la Unión Europea, y estos son Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumanía. Y entre los países pequeñitos, que eran estos que eran tan pequeños como algunos pueblos de España, pues tenemos a Malta, solo uno de los 6, mientras que entre los países euroasiáticos ninguno forma parte de la Unión Europea. En total son 50 países del continente europeo, que ya lo sabíamos, y solo 27 de estos 50 países forman parte de la Unión Europea. Vamos a ver ahora un poquito de cómo se creó esta Unión Europea. Se creó la Unión Europea en 1957. Pero cuando se creó en este año, no se llamaba directamente la Unión Europea, se llamaba la Comunidad Económica Europea, lo cual nos da una pista de para qué se creó. Se creó para tener un comercio común entre los países que la formaron. El nombre de la Unión Europea no se le dio hasta 1992. Y como podéis ver en este mapa, no todos los países que ahora son miembros de la Unión Europea estaban desde el principio. En el principio solo teníamos 6 países, que eran Holanda o los Países Bajos, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Alemania, que en su día no se llamaba Alemania, sino República Federal de Alemania, ¿vale? ¿Y para qué se creó la Unión Europea? Bueno, pues ya tenemos una pista por su nombre, porque se creó con el nombre de la Comunidad Económica Europea, entonces tendrá un aspecto económico, que ahora lo veremos, pero también tenía un aspecto político y social.
En lo político servía para que todos los ciudadanos de los países de la Unión Europea, es decir, los ciudadanos de Bélgica, de Francia, de España, de Portugal, tienen la ciudadanía europea. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nos podemos mover por todos estos países con total libertad. Podemos vivir, trabajar, estudiar en cualquiera de estos países sin ningún problema. Además, también esto nos da unas instituciones comunes. Recordamos que teníamos unas instituciones en España. El Estado español tenía unas instituciones. Pues también tenemos unas instituciones referentes a la Unión Europea. En lo económico, todos los países de la Unión Europea tienen un mercado común. ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve para que las empresas puedan vender sus productos libremente en cualquier país de la Unión Europea, sin pagar tasas adicionales. Y por último, también tenemos una moneda común, el euro. Todos estos países tenemos la misma moneda, el euro. Aunque algunos de ellos es cierto que tienen una moneda diferente. No todos los países han cambiado su moneda hacia el euro. Algunos mantienen su moneda de origen. Y por último, en lo social, la Unión Europea controla que todos los países que forman parte de ella protejan los derechos fundamentales de los hombres, mujeres, niñas y niños de estos países. Es decir, ningún país que pertenece a esta Unión Europea puede saltarse estos derechos fundamentales. Aquí tenemos la moneda del euro, que la conocemos muy bien, y la bandera de la Unión Europea. Esta imagen de la derecha corresponde a la bandera de la Unión Europea. Pero aunque la Unión Europea se ha creado con unos fines y se ha conseguido, aún tenemos unos retos que conseguir. ¿Y cuáles son ellos? Pues, por ejemplo, garantizar el empleo de todos los jóvenes. En los últimos años hubo una crisis económica que afectó a toda Europa y eso provocó que los jóvenes tuvieran mucha dificultad para encontrar un empleo digno. Entonces la Unión Europea se marca como objetivo conseguir que todos los jóvenes consigan un empleo. Otro objetivo es promover la solidaridad entre los países de la Unión Europea. Por ejemplo, ahora es un momento clave para que se promueva esta solidaridad, ya que algunos países de la Unión Europea están mucho más afectados que otros por el coronavirus. Entonces, los que menos están afectados pueden ayudar y colaborar a, a los países más afectados, como por ejemplo es el caso de España, Italia o Francia. Además, también tienen como objetivo promover el desarrollo sostenible. Recordamos que este objetivo era un objetivo que teníamos todos, que era en cuanto a mantener nuestro mundo, nuestro planeta, en las mismas condiciones que nosotros lo habíamos recibido como mínimo, o mejor, para que nuestros descendientes, las generaciones siguientes, puedan hacer un correcto uso de ello. Otro objetivo que tiene la Unión Europea es promover la diversidad cultural. Ya hemos visto que entre los países europeos existe una gran cantidad de diversidad cultural, diferentes tradiciones, religiones, creencias y por tanto lenguajes, y por tanto es importante que la Unión Europea promueva esta diversidad cultural y que no exista ningún tipo ni de racismo ni ningún tipo de fobia que no respete las creencias o los derechos de los ciudadanos europeos. Y por último, también la Unión Europea se marca favorecer el progreso científico y tecnológico. Los países de la Unión Europea cooperan, colaboran para avanzar científicamente y tecnológicamente, así por ejemplo para conseguir la vacuna del coronavirus. Y por último, os dejo la tarea, que ya sabéis cuál es, que es elaborar los esquemas de la página 118 y 119 que se corresponde con esta parte del tema. Espero que haya parecido interesante la lección de la Unión Europea y que hayáis conocido cosas que aún no conocíamos y
En caso de cualquier duda, ya sabéis que tenéis mi correo a vuestra disposición. Un besito y a trabajar.